Podría ser una aplicación directa, ¿no?, en el COVID. Yo sé la secuencia del COVID, la puedo meter al predictor para ver qué fragmentos de la proteína spike del COVID pueden reaccionar bien para los alelos más frecuentes en la población peruana. Y en base a eso puedo desarrollar pruebas de diagnóstico, puedo desarrollar de repente una vacuna que tenga particularmente esos péptidos. Y esto se estuvo haciendo a nivel mundial. Hay vacunas que se han desarrollado en base a péptidos. No solamente en enfermedades infecciosas, de hecho, en donde más éxito han tenido es en cáncer, donde ya hay una vacuna funcionando contra cáncer pancreático, que no es una vacuna para prevenir, sino es una vacuna que, como presenta muchos péptidos, lo que hace es entrenar el sistema inmunológico y le está mostrando qué es lo variable del cáncer pancreático. El cáncer pancreático, para darle un contexto, se caracteriza porque tiene muy pocas mutaciones. Y como a veces hasta detectar pocas mutaciones es difícil para el sistema inmunológico, esta vacuna lo que hace es que lo va a cambiar. Mira todos estos péptidos raros, a esos son hasta los que deben buscar, y eso se lo inyectan al paciente en el tumor. Entonces las células C vienen y las que reconocen eso se amplifican y se quedan ahí y buscan las células tumorales y las matan. Es una vacuna complementaria a la inmunoterapia. Y ahora, en esta idea que hemos soltado acá, un componente que nos falta es, ok, digamos, vamos a desarrollar una vacuna que nos sirva, digamos, contra el cáncer X en la población peruana, o contra el COVID en la población peruana. ¿O cuáles son los efectos más frecuentes en la población peruana? Este es un diagrama de un artículo del grupo de esta base de datos que les comenté antes, de la New Frequency Database, en donde ellos muestran que los alelos que son más frecuentes en una zona, digamos, en un subcontinente, no lo son en otro. O sea, que los alelos no hay alelos más frecuentes en el mundo en general, sino son por regiones, o por países, o por subcontinentes. Digamos, los alelos más frecuentes en China no son los más frecuentes en Estados Unidos. Es porque la gente se está reproduciendo más localmente que con gente de otros países. Entonces, una idea podría ser, nos metemos en esa base de datos, buscamos Perú y descargamos lo que hay. Y en base a eso empezamos a hacer nuestro estudio. Y este es un mapa medio engañoso que ellos publicaron acá, en donde muestran en qué países hay estudios que se pueden usar de frecuencias alélicas. Esta categoría Gold que pusieron es de que el estudio tenga al menos 50 personas. Y 50 personas no es representativo de nada. Entonces acá se ve Perú, y en verdad Perú solamente tiene 4 estudios de HLA y 2 son de 100 personas, 100, 116 y 139. Son estudios bien chiquitos. Entonces, cuando la gente que quiere desarrollar, digamos, los grupos que estuvieron desarrollando vacunas contra el COVID, si tenían que sacar data de frecuencia alélica, bueno, Estados Unidos, China iban a estar muy bien representados, mientras que Sudamérica, África, inclusive Canadá, Europa no iban a estar bien representados en esa vacuna. Entonces esa vacuna no iba a servir bien para algunas poblaciones, iba dirigida a otras, pero sí iba a aplicar de forma global. Este es un listado de las vacunas en base a péptidos que se estuvieron desarrollando contra el COVID-19 en el 2021. Y ven que hay algunas que están en fase 2 y hay un montón. No estamos hablando de una sola iniciativa, porque, digamos, el enfoque hacia péptidos es lo que está de moda ahora afuera. Ya no se usan las vacunas inactivadas por calor, porque se encuentran peligrosas.
hay una tendencia a usar recombinantes y una tendencia más moderna a usar vacunas de base viral. Entonces, cuando vi eso, dije, bueno, a ver, ¿cómo funcionaría, digamos, alguna de estas vacunas en el Perú? Vimos de que no iba a funcionar bien, y lo que hicimos fue, bueno, entonces vamos a corregir esto, vamos a proveer públicamente de manera abierta cuáles son los péptidos que nos servirían al Perú para ver si los puede incorporar en las vacunas. Entonces lo que hicimos fue una revisión del elenco de HLA primero en Perú, y empezamos a colectar datos de frecuencia de HLA. Como les dije, en esa base de datos solo había 2 estudios, pero en la literatura en general, que no habían sido cubiertos, había más estudios que nos llevaban a tener en total como 800 personas, que era más representativo. Algunos de esos estudios no habían liberado su data. Entonces contacté a los autores y les dije, bueno, si ya no lo vas a publicar, me puedes pasar tu data, si ya sacaste tu artículo, que no incluyó la tabla junta, y yo puedo usar eso para otro estudio, y así con diferentes fuentes, porque esta base de datos, la Lead Frequencies, es una base de datos pasiva que depende de que los autores suban su data ahí. O sea, ellos no hacen colecta o un mapeo de la literatura activamente, por eso hay mucha información suelta por ahí. Una vez que hicimos esto para Perú, le dijimos, bueno, ¿qué tal si hacemos para los países aledaños? Para ver qué tanto varía en la región, y de repente tenemos unos alelos más representativos en toda Sudamérica que de mayor interés, ¿no? Para incluir esos péptidos en la vacuna que el país que ellos invitaron de Sudamérica. Y extendimos esto a todos los países de Sudamérica. Realizamos como 2.300 artículos, más toda la data que estaba en la Lead, y esto nos llevó a aumentar la información que había en 12 millones de datos más. Y con eso publicamos, digamos, el primer mapeo de frecuencias alérgicas en Sudamérica. Y esto sirvió porque, en efecto, algunos estudios incorporaron cosas que habían salido en otro estudio. Este estudio se replicó en Estados Unidos con un grupo de Nueva York que hizo un estudio similar para Estados Unidos. Y fuimos un poco más allá, digamos, de que no solamente vamos a reportar las frecuencias alérgicas, sino vamos a reportar también cuáles serían los epítopes que deberían usar. Entonces hicimos las predicciones y encontramos de que de los epítopes que predecíamos nosotros con el pipeline que desarrollé, algunos ya tenían evidencia experimental, o sea, ya habían sido encontrados, y otros eran nuevos. El que hayamos encontrado epítopes que ya tenían evidencia experimental nos daba confianza en que nuestras predicciones estaban bien. Inclusive encontramos epítopes clase 2 para los cuales ya se habían descubierto anticuerpos. Bueno, y en base a eso postulamos algunos epítopes. Para nuestra sorpresa, en algunos otros países los probaron. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud en Egipto agarró 2 de los epítopes, los probó, y vieron que esos 2 epítopes por sí solos daban la mitad de protección total que daba la vacuna china entera. Y solo probaron 2 de los 20 que reportamos. Bueno, acá les dejo una web de donde hay más recursos por si quieren jugar con data pública, y como han visto, todos estos estudios que les he comentado hasta ahorita son con data libre de data pública, que analizando y haciéndose las preguntas correctas pueden sacar artículos de impacto. Bueno, les voy a comentar ahora sobre otra aplicación, ya no en salud humana, sino en salud de animales. Y la ventaja en salud de animales es que los ensayos clínicos son mucho más fáciles y son mucho más rápidos. Entonces, en ese tiempo la empresa Farrell decidió
separadas en jaulas, que se les conoce como galpones. Estos galpones tienen 1000, 2000 aves. Entonces, cuando se encuentra una enfermedad respiratoria en un galpón, tiene que sacrificar el galpón entero, porque todas las aves están bien pegadas entre sí, no tienen mucho espacio libre. Y corren el riesgo de que eso ya se vaya contagiado a las otras aves, a los otros galpones. Entonces, puede afectar, tardar toda la producción del granjero, y esto impacta directamente en el precio del pollo en el mercado. Farvet es una empresa que se dedica a vender vacunas. Ellos no trabajan tanto en el diagnóstico, pero les interesa hacer la detección temprana. Apenas entra un patógeno a Perú para poder vender vacunas específicas contra él, porque ellos desarrollan vacunas personalizadas contra las variantes que van entrando al país. Entonces les interesa tener un monitoreo constante. Lo que pasó entonces es que, bueno, lo que pasaba con la COVID infecciosa es que cuando encontraba un pollo infectado, porque tenían que sacrificar a toda esa jaula y tenían que enviar la cabeza del pollo, porque usualmente ahí es donde está la infección, al laboratorio. Y mientras llega al laboratorio, hasta un día, el laboratorio está en Chincha y las granjas pues están regadas en toda la costa, y luego cultivar, hacer el cultivo de esta bacteria para que crezca y ver si en verdad es bacteria para gallinar o no, son 2 días más, y en 3 días ya la infección puede haberse expandido a más granjas. Entonces es un desastre. Entonces lo que quería Farvet era desarrollar algún método de tal manera que in situ en cada granja ellos ya tengan kits y que no requieran de un especialista, que puedan hacer un diagnóstico rápido en 15 minutos y reportar y saber si tenían que sacrificar a todo o qué fragmento tenían que sacrificar, y alertar si había más riesgo en etapa de daño. Entonces, para eso lo que hicimos primero fue secuenciar genoma de Archaeopteryx para gallinar, porque no había información genómica. Entonces, este fue el primer genoma que se secuenció íntegramente en Perú. Esto fue en el 2011 y lo publicamos un tiempo después, creo que en 2013, porque lo querían guardar como secreto comercial. Acá nosotros secuenciamos las 16 variantes serológicas de esta bacteria. Identificamos cuáles regiones nos daban variabilidad para identificar cada serotipo y cuáles regiones nos daban variabilidad para identificar a Archaeopteryx para gallinar en general. Entonces, una vez que ensamblamos, mapeamos el genoma, lo que hicimos fue anotarlo y encontrar las proteínas altamente conservadas, que sean secretorias o que tuvieran dominio transmembrana. Y se preguntarán por qué, ¿no? Porque como nosotros queríamos desarrollar una prueba de diagnóstico, las pruebas de diagnóstico no son intracelulares, no entran a la célula. Las pruebas de diagnóstico usualmente se basan en anticuerpos, que reconocen cosas en la superficie de la célula. Por eso necesitamos proteínas o que se secreten o que estén ancladas en la membrana. Encontramos una proteína que nos gustó bastante porque tenía muchos epítopes potenciales, ¿no? Esto en base a predicciones, y vimos de que haciendo un test con un anticuerpo contra estos epítopes, esto nos permitía detectar únicamente a las serovariedades de Archaeopteryx para gallinar y no a ninguna otra bacteria o virus que usualmente produce síntomas similares. Entonces habíamos encontrado algo bien específico. Lo siguiente era, ¿qué hacemos? ¿Ya cómo lo empaquetamos? Ese es el método común que se hacía para detectar a la colitis infecciosa. Se hacía un cultivo en lo que se llama agar sangre, y la otra forma era de que le extraían el moco y el moco nos lo mandaba. Igual mientras llegaba y hacíamos el PCR. Este PCR también lo desarrollé yo para Farvet.
podíamos identificar la presencia de la bacteria, pero en las granjas no tienen alguien que les haga un PCR, no tienen un termocirculador. Entonces queríamos encontrar un método más fácil de usar, más asequible. Y lo que hicimos fue desarrollar unas guías, como las guías de embarazo o las guías de detección de COVID, en donde inmovilizamos al anticuerpo y lo que hacía era simplemente digamos, disolver un poco de moco, el suelo, pasarlo por ahí y si salían las dos bandas, ahí exageramos, 30 minutos. En 30 minutos es digamos, todo el proceso. La banda se revela en 5 minutos y salían si era positivo o negativo. Entonces, bueno, eso ya les comenté, que detecta exclusivamente bigotero para rellenar. Esta es una aplicación en salud animal. Y se usa actualmente, Farbeco sigue usándolo y lo regala exclusivamente. Bueno, para predecir el epítope de células T, usualmente había que pasar por una serie de programas, hacer las predicciones, procesar tablas, pero para facilitar todo este proceso, con uno de mis estudiantes antiguos desarrollamos una herramienta que se llama Epitope Evaluator, que automatiza todo el proceso, en donde simplemente pueden poner una lista de proteínas de interés y les da todos los datos, les dice ya cuáles serían los epítopes buenos para usar. Les dice la distribución de epítopes a lo largo de los diferentes alelos de HLA, porque de repente quieren cubrir no un alelo, sino todos los alelos más frecuentes en esa población. ¿Cuáles son los epítopes que pueden ser reconocidos por más alelos? Los epítopes más conservados entre diferentes variantes del patógeno. Este ejemplo es para COVID, ¿no? Alfa, beta, gamma y buca. Y luego visualizar los epítopes en la proteína. Luego, digamos, ya tengo los epítopes, ¿qué hago ahora? ¿Cómo los ordeno en una proteína? Esto ya es para una aplicación distinta, es para desarrollar una proteína artificial, conectando varios epítopes que vienen de diferentes lados, para desarrollar una proteína de un diagnóstico o una vacuna. Entonces, los podemos concatenar uno atrás de otro linealmente, pero esto no necesariamente les va a dar un buen resultado. ¿Por qué? Porque en las uniones de dos epítopes se pueden generar epítopes nuevos. Y estos epítopes nuevos, de repente, producen algo indeseado en el cuerpo. ¿Qué tal que producen una respuesta autoinmune? O otro ejemplo es de que, ¿qué pasaría si ese epítope está en el microbioma y atacamos a alguna bacteria importante del microbioma? En el ejemplo de los pollos otra vez, ¿qué tal que ese epítope nuevo que ha salido al concatenarlos está en una bacteria importante del intestino del pollo y le hace perder peso? Ya no sirve ese pollo para la venta. También puede producir respuestas autoinmunes en humanos, entonces por eso se trata de evitar eso. Entonces el truco está en ordenar los epítopes de una manera que no se produzcan esas uniones que nos pueden causar problemas. Entonces para eso yo desarrollé un programa que escanea y te dice cuáles uniones son factibles o no, que genera un mapa de camino, que en realidad es una matriz matemática que se puede resolver con teoría de grafos en diferentes formas, ¿no? Exhaustivamente encontrando todas las posibles combinaciones o heurísticamente encontrando solamente una solución rápida CNC. Luego, ¿cuáles son los pasos que necesito para ir desde el proteoma hasta la proteína, hasta los epítopes y luego hasta la proteína? Para eso también publiqué un artículo con otro de mis estudiantes en que proponemos un pipeline de
de la colecta, predicción, filtrado de los epítopes que están en el organismo del hospedero, luego encontrar los epítopes que se pueden unir a más alelos del HLA, que tengan buena afinidad, y así elegir a los más inmunogénicos de acuerdo a la aplicación que ustedes quieran, ya sea para encontrar proteínas buenas, como para la tira de diagnóstico que les mostré, ya sea para desarrollar proteínas sintéticas que sirvan para inmunodiagnóstico o que sirvan para vacuna. Bueno, eso sería todo en cuanto a la parte inmunoinformática. Ahora les quería mencionar algo completamente no ligado a esto. Básicamente sobre la Sociedad Peruana de Bioinformática, a la que les quisiera invitar a seguir. Es una asociación sin fines de lucro, en donde nuestra meta es integrar a toda la comunidad de investigadores peruanos que les interesa la bioinformática. No necesitan tener conocimiento previo, ahí pueden aprender. A veces damos muchos cursos a precio mínimo, o por medio de RCG se dan cursos gratis. El RCG es la rama estudiantil de la Sociedad Peruana de Bioinformática, y la finalidad es impulsar el uso y desarrollo de la bioinformática en el país y reducir las disparidades en género, idioma, oportunidades. Nosotros realizamos un censo hace mucho tiempo, en 2018, en donde vimos que el conocimiento estaba fuera del país, principalmente. Había buenos bioinformáticos peruanos que estaban en el exterior. Luego había un grupo de bioinformáticos no tan expertos que estaban en Lima, y ya casi no había expertos en el interior del país. Entonces lo que dijimos fue, bueno, vamos a hacer una estrategia en que traigamos esa expertise de afuera hacia adentro y hacia el interior. Hemos estado realizando esto a lo largo de los años, en donde nos hemos asociado con muchas redes internacionales y hemos esparcido este conocimiento al interior del país en una serie de diferentes entrenamientos, cursos que venimos realizando a lo largo de los años. Nosotros mismos participado en diferentes eventos internacionales, y el próximo año el evento más importante de informática va a ser en Perú. El evento más importante de informática a nivel mundial va a ser en Perú, porque nosotros conseguimos la sede. Este evento va a ser gratis, bueno, para los colaboradores, y va a tener un costo de entrada por parte de la ISCB, de la Sociedad Internacional de Bioinformática. Nosotros no estamos cobrando nada para los que se inscribieron, pero es un costo mínimo, creo que es $25, pero de verdad van a ser superestrellas de bioinformática. Nuestras actividades hasta ahora han beneficiado alrededor de 35.000 personas, en donde pues hemos realizado una diversidad de cursos. Por ejemplo, nosotros instituimos lo que es los premios a la bioinformática en Perú. Han habido 2 sesiones. Luego hemos realizado el Bioinformatics Journal Club, que es de repente nuestra principal actividad, en donde cada 2 semanas se discute un artículo con un autor del artículo, que nosotros conseguimos que esté y hable con nosotros virtualmente en una charla. Y previo a la discusión del artículo hay una sesión de entrenamiento en que otro coautor del artículo o alguien del laboratorio de ese profesor les enseña las técnicas que se usaron en ese artículo, para que puedan ir con base a la discusión del artículo en sí. Una cosa que nos llena particularmente de orgullo es que cuando nosotros empezamos nuestra labor en la Sociedad Peruana de Bioinformática, había una disparidad de género bien grande. Entonces empezamos a dar preferencia a las mujeres y a las minorías en general con becas para nuestros cursos. Y luego de unos años decidimos hacer un curso de entrenamiento en programación para bioinformática, y como saben, pues, estos cursos que hacemos no tenemos dinero para pagar a los ponentes. Entonces, gente que voluntariamente nos regala unas horas para
enseñar a los demás. Y todas las profesoras voluntarias eran mujeres, y era gente que se había entrenado años atrás con nuestros eventos. También realizamos la primera mesa redonda de bioinformática y diversidad de género en Latinoamérica. Luego de eso se extendió a Argentina y otros países. Y el simposio de aniversario que organizamos todos los años, este año fue en el aniversario de la Heredia, el próximo año va a ser en conjunto con la Sociedad Internacional y la UTEC, luego ya veremos en los próximos años la que se nos va a venir. Bueno, y eso sería todo.